Bienvenidos a En Dos Continentes. ¿Notan ese escalofrío? ¿Notan cómo de repente todas las televisiones parecen estar centradas en Estados Unidos? ¿Cómo todos los periódicos, las radios y las páginas web miran hacia nuestros vecinos norteamericanos? Sí, los ojos de todo el mundo están puestos en este país, porque ha llegado el momento. Estados Unidos decide. Tras 2 años de acusaciones, luchas de poder y muchísima, pero muchísima polémica, la conocida como la Tierra de las Oportunidades celebra sus midterm elections, o para que nos aclaremos, las elecciones de medio mandato. Y sí, puede que nos hayan acompañado desde el primer programa de En Dos Continentes, pero también pueden ser esos estudiantes que no han sido muy aficionados con respecto a eso de ir a clase y que ahora quieren un repaso express para poder aprobar el examen. O a lo mejor simplemente no recuerdan de qué hemos estado hablando durante casi un año. No pasa nada. Estamos ahí. Así que antes de empezar con el programa, la pregunta que es realmente importante que sepamos contestar es: ¿qué son esas elecciones de medio mandato? Las elecciones de medio mandato ocurren en la mitad de la legislatura de 4 años del presidente. Son consideradas un referéndum sobre cómo se sienten los americanos en la mitad de la legislatura del presidente. Es una oportunidad para que el partido de la minoría dé la vuelta al poder en Washington. Aunque los votantes no eligen a un nuevo presidente, hay asientos federales y locales en juego. Los 435 asientos de la Cámara de Representantes están en juego. Estos miembros sirven 2 años, pero los senadores, por otra parte, sirven 6 años. Sus años de elecciones se alternan. Así que aproximadamente 1/3 del Senado se enfrenta a elecciones cada 2 años. Este año, 35 de los 100 asientos se enfrentan a elecciones. 36 estados elegirán a un gobernador este año. ¿Y qué está en juego? Aunque el presidente Biden no se enfrenta a elecciones, las elecciones de medio mandato serán realmente importantes con respecto a lo que el presidente pueda conseguir en los 2 últimos años de su legislatura. Una de las mayores preguntas es si los demócratas retendrán su mayoría justa en el Congreso. Ahora mismo la Cámara está dividida entre 220 demócratas y 212 republicanos. Hay 3 vacantes. El Senado se divide a la mitad, pero los demócratas tienen una ligera ventaja, ya que la vicepresidenta Kamala Harris decide las votaciones igualadas. Sin embargo, los republicanos solo necesitan conseguir un asiento más para recuperar la mayoría. Los expertos predicen que los republicanos recuperarán tanto la Cámara como el Senado. Vale, recogemos. Lo que nos importa de verdad. El Congreso está en juego. Un Congreso conformado por 2 cámaras. La Cámara de Representantes, en la que todos los asientos estarán en juego en estas elecciones, y el Senado, en el que alrededor de 1/3 está en juego. No, no es toda la Cámara, pero hablamos de una cantidad de asientos que bien pueden decidir qué partido tendrá la mayoría en la misma. Perfecto. Primera pregunta contestada. Segunda, porque sí, hay segunda. ¿Cuándo sabremos los resultados de estas elecciones? ¿Ven? Gracias por preguntarlo, porque esa es una muy buena pregunta. Es prácticamente imposible que conozcamos los resultados de las elecciones en el mismo día. Hablamos de una cantidad de votos infinitamente mayor a la que los españoles somos capaces de producir en un montón de carreras que parecen imposibilitar que sepamos los resultados a las horas. Para que se hagan una idea, en las últimas elecciones de este tipo hubo un estado que tardó 16 días en certificar las elecciones. Así lo justifican los estadounidenses. Es poco probable que conozcamos todos los resultados de las elecciones ese mismo día, debido a las distintas reglas electorales del Estado, los tiempos en los que se aceptan los votos y los posibles recuentos o incluso desafíos hacia los resultados. En Georgia, por ejemplo, que tiene una de las carreras al Senado más parejas en todo el país, podría haber una segunda vuelta si ninguno de los candidatos en esa carrera gana más del 50% de los votos. Esa segunda vuelta ocurriría en diciembre. Esperamos tener una idea de la imagen general y sobre cómo se conforman las cámaras el día de las elecciones. O sea que no esperen levantarse y conocer qué es lo que ha pasado en Estados Unidos. Si tendremos suerte, tendremos una ligera idea sobre qué partido puede conformar la mayoría. Pero esperar eso es centrarnos en el mejor de los casos. Nos queda una última pregunta que responder. ¿Quién es el favorito? Bien, como han visto, actualmente los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de los Representantes y en el Congreso. Pues atención, porque las encuestas dan como favoritos a los republicanos para controlar ambas cámaras. ¿Y por qué? Pues porque parece que todo votante independiente, es decir, aquel que no está registrado ni como demócrata ni como republicano, está inclinado en estas elecciones a votar a los republicanos. Un ejemplo de ello, Elon Musk. El nuevo propietario de Twitter ha querido dar su opinión sobre las elecciones y ha dicho esto: a los votantes independientes. El poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso republicano, dado que la presidencia es demócrata.
De acuerdo, Musk puede ser todo lo excéntrico que quieran, pero eso que acaba de proponer tiene su lógica. La presidencia y el Congreso se necesitan mutuamente. Si la presidencia es demócrata, que el Congreso sea republicano podría implicar que ninguna de las dos partes pueda legislar a su antojo, sino que tengan que llegar a acuerdos para sacar leyes adelante. Sin embargo, este comentario ha contribuido a que la criticada figura de Musk lo siga siendo, y ante tanta crítica, el multimillonario ha decidido responder. Para dejarlo claro, históricamente siempre he sido un votante independiente, con un historial actual de votación únicamente demócrata hasta este año, y añadió, y estoy abierto a la idea de volver a votarles en un futuro próximo. Y por eso es interesante su testimonio, porque lo que dice parece ser cierto. En este programa sacamos un vídeo de Trump asegurando que se sentía sorprendido porque Musk le había dicho que le iba a votar, pero se había enterado que finalmente había optado por Joe Biden. Vale, bien, pongamos que es mentira. Realmente no importa tanto a quién vote Musk, sino el hecho de que ese pensamiento es el que parece tener la mayoría de los votantes independientes. De ahí que los republicanos sean favoritos, incluso en estados donde esa tarea parecía imposible. Por mucho que quieran, ¿se imaginan a Vox gobernando en Cataluña en solitario? Parece un pensamiento imposible, ¿no? Pues esa es más o menos la situación que tendría Nueva York si un republicano es el que consiga gobernar. Nueva York ha sido siempre demócrata y no parecía que fuera un lugar de especial interés precisamente por eso, porque no había competencia. Y sin embargo, este año las cosas han cambiado. Kathy Hochul, la mujer que están viendo en pantalla, es la gobernadora de Nueva York desde el año pasado, algo que parecía lógico. Este año se presentaba a la reelección en una carrera que prometía ser sencilla, y sin embargo, el hombre que está junto a ella, Lee Zeldin, la está dando caza. ¿A qué se debe esto? Según Hochul, a problemas comunicativos. Y dijo, ¿sabéis cuál es el problema de los demócratas? Están haciendo todas estas cosas bien, ¿no? Han conseguido muchas cosas, pero la forma de expresarlas no es la correcta. Los republicanos lo hacen mejor. Vale, es entendible. Joe Biden tiene serios problemas de comunicación. Eso no le sorprende a nadie. Sin embargo, la comunicación no parece ser el problema realmente, sino el crimen. En Nueva York, los índices de crimen no parecen hacer otra cosa que subir. La gente parece preocupada, asustada y sobre todo enfadada, porque su gobernadora no consiga poner remedio a esto. La opinión de Hochul es totalmente distinta. Sin embargo, según ella, el hecho de que la gente esté asustada por el crimen es tan solo una teoría conspiratoria de los republicanos. Kevin, mira, son manipuladores de libro. Exponen esta conspiración por toda América para tratar de convencer a la gente de que no está a salvo en estados demócratas. Pues adivinad, no solo niegan las elecciones, sino que niegan los datos. Los datos muestran que los tiroteos y asesinatos han caído un 15%. Incluso Nueva York ha caído un 20%. Venga, vale. ¿Conspiración de los republicanos? Perfecto. Este es el reto, Kathy. Vea una televisión que no sea la Fox News. Vea una televisión que pueda ser considerada como más moderada. A una televisión con un programa presentado por una neoyorquina. A ver qué es lo que ocurre. Y aquí está la sorpresa. No es un escenario hipotético, es la realidad. Es lo que ocurrió en la NBC. Atentos a la opinión de la presentadora. Recordemos, alguien que vive en Nueva York sobre el crimen. Voy a interrumpirte ahí, este es el problema. No nos sentimos seguros. Puede que estés trabajando codo con el alcalde Adams. Puede que te hayas gastado mucho dinero, pero voy a mi farmacia y todo está cerrado para evitar que pasen los ladrones. No voy al metro. La gente no se siente segura en esta ciudad. Así que puede que hayas hecho estas cosas, pero no nos sentimos a salvo. Estamos preocupados. No queremos ser San Francisco. ¿Y ahora qué dice? ¿Es una invención de los republicanos o es que realmente los neoyorquinos están sufriendo por el crimen tal y como se muestra en un centenar de grabaciones? Vale. Esta es una carrera gubernamental que poco tiene que ver con el Congreso. No va a ser una de las carreras que decida la mayoría, por increíblemente pareja que parezca en un primer momento. Vamos a hablar de una de las carreras en las que ambos partidos se juegan todo. En Pensilvania las cosas parecían ir de cara para John Fetterman. El teniente general era el gran favorito contra Mehmet Oz, una personalidad televisiva en su carrera hacia el Senado. Sin embargo, todo ha cambiado. Fetterman sufrió un infarto que le ha afectado gravemente en sus capacidades auditivas y vocales, un hecho trágico. Sin embargo, Fetterman no se ha echado a un lado, sigue hacia adelante. ¿Y qué ha provocado eso? Una serie de tropiezos que han despertado críticas, incluso entre aquellos que iban a votarle. Y ahora el equilibrio se ha instalado en esta carrera. ¿Quién ganará? Es la respuesta más difícil de contestar en estas elecciones. Y claro, ante la incertidumbre, ambos candidatos deben estar rezando todo lo que saben. Y miren, yo no sé si son demasiados aficionados de las señales, pero si John Fetterman lo es, las cosas no pintan bien.
I'm running to serve Pennsylvania. Imagínense el panorama. A John Fetterman diciendo: queridos votantes, estoy listo para servir con la mayor de mis fuerzas a los intereses de Estados Unidos. No en vano soy realmente patriótico, tal y como demuestran... voten por Fetterman. Sí, Fetterman parece listo para servir, aunque esa frase no es una frase que sea realmente sencilla de pronunciar, perdón. Y estoy sentado contigo ahora mismo teniendo esta conversación, solo para destacar el hecho de que estoy absolutamente sentado para servir. Aclaremos algo. En inglés la expresión estar listo para servir es fit for service. En su lugar ha optado por decir sit for service, es decir, estar sentado para servir. Pero esto al final son tropiezos, y este en concreto no es demasiado grave. Lo que es realmente importante es el programa de este candidato, un programa que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha dudado en criticar. De lejos es el político más extremista que se ha presentado jamás a algún cargo en Pensilvania y quizá en el país. El propio Fetterman ha admitido que quiere liberar a 1/3 de los presos en Pensilvania, en medio de una ola de crimen. Tenéis una ola de crimen. Y quiere liberar 1/3, pero sería mucho más en su mundo idílico. Y quiere abolir las fianzas. Que no haya fianza ni nada. Fetterman dice que si tuviera un deseo, desearía acabar con las sentencias permanentes sin libertad condicional para asesinos condenados, diversos asesinos y violadores. Ha presumido públicamente sobre que sus metas son sacar a tantos criminales de la cárcel como pueda. Son asesinos, asesinos y capos de la droga, los violadores del más alto nivel, los peores violadores del mundo. Quiere sacarlos. Pueden acusar a Trump de lo que quieran, pero todo lo que dice sobre la política de Fetterman es cierto, lo hemos visto en programas anteriores. Sí, Fetterman reconoció que ese era su deseo. Sí, Fetterman ha asegurado querer liberar la fianza de muchísimos condenados a prisión. Y sí, eso es realmente preocupante. Pero ya que estamos con Trump, ayer hablamos de que el expresidente nos había sorprendido a todos llamando mojigato a Ron DeSantis. El gobernador de Florida, que había sido un gran aliado de Trump, ahora parecía querer estar dispuesto a competir con él por la candidatura presidencial. Y claro, a Trump pues no le gustó. Sin embargo, los ciudadanos de Florida han salido en defensa de su gobernador, criticando el ataque de Trump, algo que ha provocado que por una vez Trump dé un paso atrás. En 2 días, la gente de Florida va a reelegir al maravilloso, al gran amigo mío, Marco Rubio, al Senado de los Estados Unidos. Y va a reelegir a Ron DeSantis como vuestro gobernador de vuestro estado. Y vais a elegir a un montón de guerreros republicanos al Congreso, muchos de los que están aquí ahora. Creo que están todos. Sí, ha dado un paso atrás, pero no se confundan. Trump no es tonto. Fíjense en la frase. Y vais a reelegir a Ron DeSantis como gobernador de Florida. Porque sí, Ron, ese es tu sitio, ¿a que sí? Cuidando a la buena gente de Florida y no metiéndote en una carrera presidencial con alguien con quien no deberías meterte. ¿O me equivoco? Solo por si acaso, Trump viajó desde Florida a Ohio y ha dejado ya los muy probablemente me presente de lado. Cada vez la posibilidad de que Trump se presente a las elecciones presidenciales parece estar más cerca. Y ahora hay un día señalado en rojo en el calendario. Voy a hacer un anuncio muy grande el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Es que, reconozcámoslo, es listo. Sabe perfectamente cómo atraer a la gente y llenar titulares. Nos ha ido cebando durante días sobre sus intenciones. Ha dicho ahora el día que va a realizar un anuncio muy especial y, atentos al lugar, Mar-a-Lago. Sí, en su residencia. Una residencia en la que el FBI entró buscando documentación y que ha desatado una polémica tremenda. Pueden criticarle lo que quieran como político, pero como personalidad es único. Bien, vayamos al otro lado. Trump nos ha dado otra declaración de intenciones. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sabiendo que está entre la espada y la pared, ha tratado de lanzar una última advertencia, asegurando que los republicanos pueden quitar muchos beneficios en impuestos a los contribuyentes. Mirad, estas elecciones no son un referéndum, se trata de elegir. Una elección entre dos visiones totalmente distintas de América. Los créditos para los préstamos en energía, fuera. 50% de bajada de impuestos, fuera. Pero para todo esto habrá que esperar.
Damas y caballeros, la próxima vez que nos veamos, Estados Unidos habrá dado un paso. Quizá no sea definitivo, quizá no sepamos demasiados detalles sobre el mismo, pero el de hoy ha sido el último programa de predicciones. Y el de mañana buscará ser el primero que trate de ofrecernos respuestas. Unas respuestas que, como siempre, ofreceremos en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Pasen buena noche electoral, si es que tienen el privilegio de dormir, y hasta mañana.